En los confines del hemisferio norte, donde las brújulas pierden el norte y el tiempo parece congelarse, existe una tierra que desafía nuestra comprensión de escala. No es un continente, aunque posea el alma y la dimensión de uno. Estamos hablando de Groenlandia, la isla más grande del mundo, un coloso geográfico que descansa silencioso en la cima del globo. Imagine un territorio tan vasto que su área supera 3 veces el tamaño de Francia, pero donde el dominio humano es apenas un detalle, una nota al pie en el margen de una hoja de papel en blanco. Aquí la geografía no es solo un escenario, es la ley suprema. Ella dicta quién vive, quién se marcha y qué sobrevive. Cerca del 80% de este gigante está sepultado bajo un casquete polar permanente. Un manto de hielo ancestral que, en algunos puntos, alcanza los 3 kilómetros de espesor. Es un peso titánico que comprime la corteza terrestre, guardando en sus capas profundas los secretos de la atmósfera de nuestro planeta de hace miles de años. Pero Groenlandia es, por encima de todo, una tierra de contrastes brutales y hermosos. En la estrecha franja costera, donde la roca desnuda logra respirar lejos del hielo, pequeñas comunidades humanas florecen al borde de lo imposible. Son pueblos que parecen desafiar la lógica, pintando de colores vivos un paisaje dominado por el blanco y el gris, viviendo bajo la vigilancia constante de una naturaleza salvaje y muchas veces implacable. Sin embargo, este gigante dormido está despertando, y su despertar resuena en cada rincón de la tierra. Lo que antes parecía eterno e inmutable, hoy se revela frágil. Groenlandia se ha convertido en la primera línea absoluta de las discusiones globales sobre el clima. No es solo un destino remoto, es el termómetro del mundo. El derretimiento de sus glaciares no es un evento local, sino una advertencia global que dicta el futuro del nivel de los océanos, influenciando desde las tormentas en los trópicos hasta las mareas en las grandes metrópolis. En este video vamos a explorar este desierto de cristal. Vamos a entender cómo la vida resiste en el límite de la existencia y por qué el destino de este gigante del Ártico está inseparablemente ligado a nuestro propio destino. Bienvenidos a la cima del mundo. Bienvenidos a Groenlandia, el corazón urbano y cultural. Si el vasto casquete de hielo es el cuerpo silencioso de Groenlandia, Nuuk es su corazón palpitante e inquieto. Al acercarnos a esta capital singular, cualquier prejuicio sobre la vida en el Ártico se deshace de inmediato. No encontramos aquí un aglomerado precario de refugios contra la tormenta, sino una metrópolis vibrante que se erige desafiante en el borde del mayor sistema de fiordos del mundo. Nuuk es un estudio de contrastes, una galería de arte a cielo abierto, donde el lienzo es la nieve blanca y la pintura es la audacia humana. Lo primero que captura la mirada es el mosaico de colores. Casas rojas, azules, amarillas y verdes salpican las colinas rocosas, creando una rebelión visual contra la monotonía de los inviernos largos y oscuros. Esta elección arquitectónica no es meramente estética, es una herramienta psicológica de supervivencia, un recordatorio constante de vida y energía en un ambiente que, por naturaleza, tiende al gris y al blanco. Pero Nuuk es mucho más que una postal colorida. Es el centro neurálgico donde Groenlandia se conecta con el siglo XXI. Aquí, la arquitectura de vanguardia dialoga respetuosamente con la tradición milenaria.
Edificios de vidrio y acero reflejan las aguas gélidas del puerto, albergando instituciones gubernamentales y centros culturales que definen el futuro de la nación. Un ejemplo majestuoso de esta fusión es el Centro Cultural Catuac, cuya fachada ondulada de madera fue inspirada en la danza hipnotizante de las auroras boreales, sirviendo como un templo moderno para la música, el cine y el arte inuit. Caminar por las calles de Nuuk es presenciar una sociedad en rápida transformación. Es ver a jóvenes diseñadores de moda reinterpretando patrones ancestrales de piel de foca para pasarelas internacionales, mientras, a pocos metros de allí, cazadores experimentados llegan al puerto antiguo trayendo la pesca del día, manteniendo viva una conexión con el mar que se remonta a miles de años. Es una ciudad cosmopolita en miniatura, donde cafés con baristas especializados y restaurantes de gastronomía nórdica conviven con mercados tradicionales donde la carne de ballena y el pescado seco todavía son la base de la alimentación. A pesar de toda su modernidad, la naturaleza en Nuuk nunca es una actriz de reparto. Ella es la protagonista omnipresente. La ciudad vive bajo la sombra protectora e imponente de la montaña Sermitsiaq, un pico icónico que parece vigilar cada movimiento de los habitantes. Incluso en el centro de la capital, la naturaleza salvaje siempre está al acecho. No es raro avistar ballenas jorobadas nadando tranquilamente en las aguas del puerto o sentir la fuerza bruta de los vientos árticos doblando las esquinas de los edificios modernos. Nuuk representa la prueba definitiva de la resiliencia humana. Es el lugar donde Groenlandia le dice al mundo que no es solo un parque de hielo, sino una nación moderna, compleja y viva. Es aquí donde se toman las decisiones políticas, donde la universidad forma las nuevas mentes del país y donde la identidad groenlandesa se forja a diario, equilibrándose delicadamente entre el respeto sagrado por el pasado y el hambre voraz por el progreso. Esta capital, una de las más pequeñas y más aisladas del mundo, guarda en sí una grandeza que no se mide por el número de habitantes, sino por la fuerza de espíritu necesaria para construir una civilización funcional y hermosa en el umbral del mundo habitable. Dejando la capital y siguiendo la costa hacia el norte, cruzamos una línea invisible, pero fundamental, el Círculo Polar Ártico. Es aquí, 75 kilómetros por encima de esta frontera geográfica, donde encontramos Sisimiut, la segunda ciudad más grande de Groenlandia y la guardiana del verdadero norte. Sisimiut posee un alma diferente de Nuuk. Si la capital es el cerebro administrativo, Sisimiut es el músculo trabajador. La ciudad respira al ritmo de las mareas y del trabajo arduo. Su puerto es uno de los más importantes del país, permaneciendo libre de hielo durante todo el año, lo que la convierte en un polo vital para la industria pesquera. Aquí, el sonido constante no es el del tránsito urbano, sino el ronroneo de los motores de los arrastreros de camarón y el chasquido de las cajas de pescado siendo descargadas, alimentando la economía de la isla. Sin embargo, lo que realmente define la identidad de Sisimiut es su posición como una frontera cultural. Marca el punto de transición hacia el mundo de los perros. Al sur de aquí, la cría de perros de trineo está prohibida para evitar la mezcla de razas y enfermedades. Pero en Sisimiut, y de allí hacia el norte, el perro de Groenlandia reina supremo. La ciudad es el hogar de miles de estos animales magníficos y resistentes, cuyo linaje se remonta a los primeros pueblos que cruzaron el hielo.
En invierno, las calles y las laderas alrededor de la ciudad se transforman en autopistas de nieve. El trineo tirado por perros deja de ser una atracción turística para volver a ser lo que siempre fue: un medio de transporte esencial para la caza y la locomoción. Sisimiut es el lugar donde la modernidad industrial del puerto de aguas profundas se da la mano con la tradición más primitiva del Ártico. Es una ciudad de terreno accidentado y belleza cruda, donde las casas coloridas parecen agarrarse a las rocas de granito para no ser arrastradas por el viento. Es un lugar de transición, donde el hombre moderno todavía necesita pedir permiso a la naturaleza para sobrevivir, y donde el aullido de los perros bajo la aurora boreal nos recuerda que, a partir de aquí, la naturaleza salvaje asume el mando absoluto. Vivir en Groenlandia no es solo habitar un espacio geográfico. Es aceptar un pacto silencioso con la naturaleza más bruta del planeta. Aquí, la rutina no está marcada por el reloj, sino por los caprichos del viento y por el espesor del hielo. Caminar sobre este desierto de cristal es una experiencia que altera la percepción humana. Cada paso dado sobre la nieve compactada produce un sonido seco y crujiente, el único ruido capaz de romper el silencio absoluto que envuelve los valles. El suelo bajo las botas no es tierra firme, sino una entidad viva que respira. Cruje y se mueve lentamente. El aire es tan puro y gélido que cada respiración parece purificar los pulmones. Una inyección de vitalidad cortante que recuerda a cada segundo que la supervivencia aquí es un arte. En el horizonte surge una silueta que parece deslizarse sobre la nada. Es un conductor y su manada, reviviendo una tradición que precede a la historia escrita. No es solo un hombre en un trineo, es un organismo único. Una simbiosis perfecta de 12 corazones latiendo al unísono. Los perros de Groenlandia, con su pelaje espeso y ojos atentos, no corren solo por orden, sino por instinto y alegría ancestral. Vivir en Groenlandia no es solo habitar un espacio geográfico, es aceptar un pacto silencioso con la naturaleza más bruta del planeta. Aquí la rutina no está marcada por el reloj, sino por los caprichos del viento y por el espesor del hielo. El trineo corta el viento helado, y el hombre, equilibrado en la parte trasera, lee el paisaje blanco como si fuera un mapa detallado. Conoce cada grieta, cada sombra azulada que indica peligro. La conexión entre él y los animales es telepática, prescindiendo del uso de látigos, guiada solo por gritos guturales que cortan el aire frío. Es una danza de velocidad y resistencia, una demostración de libertad en su forma más salvaje, donde el único límite es la línea donde el cielo blanco toca la tierra blanca. Pero la vida en el Ártico también está hecha de paciencia e inmovilidad. Más cerca de la costa, donde el mar se ha solidificado en una plataforma de mármol flotante, observamos una escena de intimidad sagrada. Un padre y su hijo pequeño están parados ante un pequeño agujero circular perforado en el hielo. El mundo a su alrededor es vasto y vacío, pero su universo, en ese momento, se resume a esa abertura oscura en el agua. El padre, con gestos lentos y precisos, no solo enseña la técnica de sostener el hilo de pescar, está transmitiendo un legado. Él ajusta la capucha de piel del niño para protegerlo de la brisa cortante, un gesto de ternura que contrasta con la hostilidad del ambiente. No hablan mucho. Allí, las palabras son innecesarias. El niño aprende a leer el tiempo, a respetar la espera y a entender que el océano debajo de ellos es la fuente de la vida.
Cuando el hilo finalmente se estremece y un pez plateado es jalado hacia la superficie, brillando contra la luz difusa del sol polar, no es solo una captura, es la renovación del ciclo de la vida. Es la confirmación de que, incluso en las condiciones más extremas, el ser humano encuentra formas no solo de sobrevivir, sino de crear lazos profundos y hermosos con la tierra que lo sustenta. Si Groenlandia es la corona helada del planeta, Ilulissat es su diamante más precioso e inestable. Al aterrizar en esta latitud, a unos 350 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, somos confrontados de inmediato con una escala que el cerebro humano tiene dificultad para procesar. El nombre de la ciudad, en la lengua local Qala'alisut, se traduce simplemente como icebergs, una nomenclatura literal casi humilde para lo que es, en verdad, el mayor teatro geológico de la Tierra, el corazón palpitante de esta región, y la razón por la cual viajeros de todo el mundo enfrentan el frío extremo para llegar aquí es el Ilulissat Isefjord, o Kangia. Este no es solo un cuerpo de agua escénico, es la arteria de salida del colosal glaciar Sermeck-Kujalleq. Para entender la magnitud de lo que vemos aquí, necesitamos mirar los números, aunque apenas logren describir la realidad. Este glaciar es el más rápido y productivo del hemisferio norte. Avanza a una velocidad alucinante de 40 metros por día, actuando como una cinta transportadora imparable que drena el casquete polar de Groenlandia. Cada año, este monstruo de hielo vierte en el fiordo entre 35 y 46 kilómetros cúbicos de hielo. Para poner esto en perspectiva, es agua dulce suficiente para abastecer el consumo total de los Estados Unidos de América durante un año entero. Lo que vemos flotar en la bahía no son simples pedazos de hielo, son montañas, catedrales góticas y fortalezas blancas que se han desprendido de la masa continental en una demostración de violencia natural conocida como calving. El estruendo que acompaña a este proceso es similar a una ráfaga de artillería o a un trueno continuo que hace temblar el suelo bajo los pies, recordándonos constantemente que el paisaje aquí está vivo y en constante mutación. La experiencia de visitar Ilulissat se divide en 3 actos sensoriales: la caminata, la navegación y la contemplación. El primer acto nos lleva al valle de Sermermiut, una pasarela de madera serpentea por la tundra, protegiendo el musgo frágil y los líquenes antiguos. Mientras caminamos, pisamos sobre milenios de historia humana. Antes de que llegaran los europeos, culturas paleoesquimales como los Sakak y los Dorset habitaron este valle durante 4.000 años. Aprovechando la abundancia de caza que proporciona el fiordo. Al llegar al mirador al final del sendero, el mundo se abre. Ante nosotros, el fiordo está embotellado. Icebergs titánicos, algunos con más de 1 kilómetro de altura, contando la parte sumergida. Quedan encallados en una morrena submarina, un banco de sedimentos en la boca del fiordo. Se quedan allí, atrapados, aplastándose unos a otros, girando y partiéndose hasta que la presión de la marea o el derretimiento los libere hacia el mar abierto. La visión es de un caos estático, una escultura abstracta de proporciones bíblicas. El segundo acto ocurre en el agua. Navegar entre estos gigantes en un pequeño barco es una lección de humildad. La temperatura cae drásticamente a medida que nos acercamos a las paredes de hielo. El aire tiene un olor distinto, puro, metálico y antiguo. Los colores del hielo desafían la descripción,
del blanco deslumbrante de la nieve compactada al azul eléctrico y profundo del hielo que ha sido exprimido bajo presiones inimaginables durante siglos, expulsando todas las burbujas de aire. Vemos también el hielo negro, transparente como vidrio volcánico, formado por agua de deshielo que ha vuelto a congelarse sin impurezas. Cuenta la leyenda, y muchos glaciólogos concuerdan, que fue de aquí, de este exacto fiordo, de donde partió el iceberg que hundió al Titanic en 1912. Mirar hacia estas masas flotantes es mirar a los asesinos silenciosos de la historia marítima, hermosos, pero letales. El tercer acto es la luz. En verano, el sol de medianoche se niega a dormir. Durante semanas, la puesta de sol se funde con el amanecer, bañando el hielo en una luz dorada, rosa y violeta que dura horas y horas. Las sombras se alargan, creando un contraste dramático en las caras facetadas de los icebergs. Es un escenario onírico, donde el tiempo parece suspendido. No hay noche, solo una eternidad dorada que ilumina a las ballenas jorobadas que frecuentemente emergen para respirar entre el hielo, lanzando columnas de vapor que brillan contra el sol bajo. Pero Ilulissat no es solo belleza, es también una advertencia. Como Patrimonio Mundial de la UNESCO, este lugar es la Zona Cero para el estudio de las alteraciones climáticas. El retroceso del glaciar Cermek-Kujalleq es visible y acelerado. Lo que vemos aquí dicta el futuro de las ciudades costeras en todo el planeta. Cada gota que se derrite aquí eleva milimétricamente el océano en Miami, en Lisboa o en Tokio. Estar en Ilulissat es, por lo tanto, un acto de testimonio. Es ver la belleza sublime de nuestro mundo en su estado más frágil y poderoso simultáneamente. Una memoria visual que queda grabada en la retina y en el alma para siempre. Si Ilulissat es el espectáculo estruendoso, es el silencio reverente. Ubicado al sur del fiordo, este pueblo de apenas 50 habitantes es un refugio de paz accesible solo por barco. Lejos de los motores y del turismo de masas, aquí el lujo es la quietud. El pueblo combina el pasado, con casas de madera negra del siglo XVIII que servían a balleneros, y el presente, con cabañas sustentables encaramadas en los acantilados. En Ilimanak, la experiencia es íntima. Cenar con vista al mar mientras icebergs solitarios, que escaparon del caos del fiordo, flotan silenciosamente en el horizonte como fantasmas blancos bajo el sol de medianoche. Dejar el continente y navegar hacia el oeste, cruzando la bahía de Disco, es como viajar a otro planeta dentro de la propia Groenlandia. A medida que el barco se acerca a la isla de Disco, el paisaje cambia radicalmente. Los picos de granito gris y gneis, que definen la geología de casi todo el resto del país, desaparecen. En su lugar, se erigen montañas imponentes de tonos rojizos y marrones, con cimas planas y estratificadas, recordando los paisajes del Gran Cañón, pero cubiertas de nieve. Bienvenidos a Qeqertarsuaq, el único pueblo de esta isla colosal y un lugar de geología rebelde. Mientras Groenlandia está formada por algunas de las rocas más antiguas de la Tierra, la isla de Disco es una joven de apenas 55 millones de años, nacida de una actividad volcánica violenta que rasgó la corteza terrestre cuando los continentes se estaban separando. Este origen de fuego dejó marcas indelebles que hacen de este lugar algo único en el Ártico. La llegada al puerto revela de inmediato esta distinción. Las playas aquí no son de grava gris, sino de arena volcánica negra, fina y oscura como la noche.
El contraste visual es, sin duda, uno de los más fotogénicos del mundo. Pequeños icebergs de un blanco purísimo y azul cristalino encallan en la arena negra durante la marea baja. Parecen diamantes esparcidos sobre terciopelo, brillando bajo la luz ártica. Cada ola que rompe en la costa lava estos cristales de hielo, puliéndolos hasta que se vuelven esculturas transparentes y efímeras. Pero la verdadera magia geológica de Qeqertarsuaq se esconde en un área llamada Quanit. Aquí, la lava derretida se encontró con el mar helado hace millones de años y se solidificó instantáneamente, creando columnas de basalto hexagonales perfectas. Estas estructuras geométricas se erigen verticalmente del océano como los tubos de un órgano gigante de una catedral, cubiertas en la cima por un tapiz verdeante. La riqueza mineral del suelo volcánico, combinada con la humedad de las fuentes termales locales, crea un microclima sorprendentemente fértil. A diferencia de la tundra seca de otras regiones, Qeqertarsuaq en verano es verde. Es aquí donde encontramos la angélica, o quannek en groenlandés, una planta aromática que crece alta y exuberante, considerada un manjar y un remedio medicinal por los locales. Caminar por los valles de la isla es sentir el aroma dulce de esta planta, escuchando el sonido de decenas de cascadas que caen desde las mesetas basálticas. Es una selva ártica en miniatura, un oasis de vida en un desierto polar. La isla también ofrece una experiencia única que desafía las estaciones. El glaciar Lingmark, situado en la cima de las montañas de Cima Plana, a unos 1000 metros de altitud. Este glaciar permite algo impensable en el verano del hemisferio norte: pasear en trineo tirado por perros bajo el sol de julio. Mientras abajo, en la costa, las ballenas nadan y las flores florecen. En la cima de la isla el invierno es eterno. El ascenso es arduo, pero la recompensa es deslizarse en la nieve blanca mientras se observa el mar azul allá abajo. Una dualidad que resume la extrañeza de Disco. Qeqertarsuaq es también un lugar de leyendas. Sus montañas nubladas y valles profundos son, según el folclore inuit, el hogar del Qivittoq, personas que, por vergüenza o ira, abandonaron la sociedad para vivir solas en la naturaleza, ganando poderes sobrenaturales, mirando hacia el paisaje dramático, con sus formaciones rocosas que se asemejan a trolls y rostros petrificados. Es fácil entender por qué tales historias persisten. Hay una energía densa aquí, una vibración que emana de la tierra magnética, que literalmente confunde a las brújulas, y de la historia volcánica. Visitar Qeqertarsuaq es presenciar la excepción a la regla. Es ver donde el fuego moldeó el hielo, donde el negro se encuentra con el blanco y donde Groenlandia revela su lado más exótico y misterioso. Es un recordatorio de que, incluso en un lugar dominado por el frío, el calor de la tierra dejó su firma majestuosa. Si Groenlandia es un libro de cuentos, Uummannaq es su página más fantasiosa, aquella que nos hace dudar si estamos despiertos o soñando. Situada muy al norte del Círculo Polar, a 590 kilómetros de la frontera ártica, esta isla no parece haber sido dibujada por la geografía, sino por la imaginación de un niño. El ícono absoluto que define este paisaje es la montaña que da nombre a la ciudad. Uummannaq significa en forma de corazón y, al mirar hacia el horizonte, comprendemos inmediatamente el porqué. Un monolito de gneis y granito se erige abruptamente del mar hasta los 1170 metros de altura. No es una montaña común, es una torre de roca roja.
a menudo envuelta en niebla, que proyecta una sombra larga y protectora sobre el pueblo. Su silueta de corazón doble domina todo, sirviendo como una brújula natural y espiritual para quienes habitan la región. A los pies de este coloso de piedra, la ciudad se agarra a las laderas empinadas en una demostración de equilibrio y color. Las casas de madera, pintadas en tonos vibrantes de rojo, verde y azul, parecen piezas de Lego esparcidas por un gigante. En verano, el sol de medianoche hace que estos colores brillen contra la roca oscura y el mar azul profundo, creando un contraste visual tan intenso que parece saturado artificialmente. Es, sin duda, el escenario más fotogénico y dramático de todo el país, un lugar donde la civilización humana parece un detalle frágil y precioso apoyado en la grandeza eterna de la montaña. Pero es en invierno cuando Umanak revela su verdadera magia, transformándose en un reino de silencio blanco. Cuando la temperatura se desploma y la noche polar desciende sobre el norte, el mar alrededor de la isla se congela por completo. Lo que antes era agua navegable se convierte en una extensión sólida del continente. El océano se transforma en una autopista blanca, y el barco da paso al trineo de perros. Esta es la experiencia definitiva del Ártico: deslizarse sobre el hielo marino, escuchando solo el jadeo de los perros y el roce de los patines en la nieve. El escenario se vuelve surrealista, pues el mar congelado aprisiona decenas de icebergs en su abrazo gélido. Estas montañas de hielo, que en verano flotaban libres, quedan ahora estáticas, atrapadas como estatuas en un jardín de invierno. Viajar en trineo entre ellos es como navegar en un laberinto de cristal sólido, pasando a ras de paredes azules que se erigen del suelo blanco. Aquí, la cultura inuit está más viva que nunca. La caza en el hielo y la pesca a través de agujeros en la banquisa no son deportes, sino modos de vida esenciales. Se dice en Dinamarca y en Groenlandia que Papá Noel vive en una cabaña antigua en esta isla. Y al mirar el paisaje, con el humo saliendo de las chimeneas, la montaña en forma de corazón y la aurora boreal danzando sobre los icebergs atrapados, es imposible no creer que, si la magia existe, vive aquí. Umanak es la prueba de que la realidad puede ser, de hecho, un cuento de hadas. Para la gran mayoría de los viajeros, la primera bocanada de aire de Groenlandia ocurre en Kangerlussuaq, ubicada en el interior, lejos de la costa y protegida de las tormentas oceánicas. Esta localidad es el principal centro aéreo del país, una herencia de una antigua base militar americana construida durante la Segunda Guerra Mundial. A primera vista, Kangerlussuaq puede parecer solo un punto de tránsito funcional, con edificios industriales y una atmósfera utilitaria. Sin embargo, guarda un secreto que la hace única en el mundo. Es la puerta trasera a la era de hielo. A diferencia de las ciudades costeras, donde el mar es el protagonista, aquí la atracción es la carretera. Kangerlussuaq posee la carretera más larga de Groenlandia. Una franja de tierra batida que serpentea por unos 30 kilómetros hacia el interior. Esta no es una carretera cualquiera, es un camino que nos lleva de la civilización moderna directamente a la prehistoria. Al recorrer este trayecto polvoriento, atravesamos un paisaje de tundra esteparia, un desierto frío habitado por criaturas que parecen haber salido de pinturas rupestres. Es el hogar de los bueyes almizcleros,
gigantes peludos de aspecto prehistórico que pastan tranquilamente en los valles, sobrevivientes de la última glaciación. Pero el verdadero clímax de esta jornada espera al final del camino, en el lugar conocido como Punto 660, donde encontramos el glaciar Russell. De repente, el horizonte de tierra marrón termina y nos enfrentamos a una muralla de hielo. El glaciar Russell se erige como una fortaleza infranqueable, con paredes verticales de hielo fracturado que alcanzan los 60 metros de altura. Estar frente a esta pared es una experiencia visceral. El hielo no es silencioso, cruje, gime y, frecuentemente, grandes bloques se desprenden de la cara del glaciar, colapsando en el río de agua de deshielo que corre furiosamente en la base. La violencia de la caída y el rugido del agua nos recuerdan la fuerza bruta contenida en estas estructuras. Lo más impresionante, sin embargo, es lo que está detrás de esta pared. El glaciar Russell es solo el borde, la uña del pie de algo mucho más grande, el manto de hielo de Groenlandia. Desde allí, es posible subir y poner los pies sobre el casquete polar, una masa de hielo que se extiende por miles de kilómetros, cubriendo el 80% del país. Mirar hacia ese horizonte blanco infinito es mirar hacia el infinito geográfico. Kangerlussuaq ofrece, así, el acceso más fácil y directo del mundo a este gigante dormido, permitiendo que cualquier persona, sin equipo de alpinismo, toque la piel fría del monstruo que regula el clima de nuestro planeta. En las llanuras barridas por el viento de Kangerlussuaq, donde la tundra se extiende en tonos ocre y marrón hasta tocar el hielo eterno, encontramos a un sobreviviente. No es solo un animal, es una reliquia viva, un testigo peludo de la era de hielo que vio a los mamuts desaparecer y a los tigres dientes de sable extinguirse, mientras él permaneció inquebrantable, custodiando el Ártico. Hablamos del buey almizclero. En la lengua inuit se les llama Omingmak, que significa el barbudo. Y al observar a uno de estos animales de cerca, el nombre cobra todo el sentido. Su apariencia es prehistórica, casi mítica, como si un animal de las cavernas hubiera sido descongelado y liberado en el paisaje moderno. Observe a aquel gran macho solitario allí abajo, cerca del lecho del río seco. Se mueve con una lentitud majestuosa, ignorando por completo las ráfagas de viento gélido que harían temblar a cualquier hombre. Él no lucha contra el frío, lo viste. Su pelaje externo, oscuro e hirsuto, cuelga casi hasta el suelo, balanceándose como una cortina pesada a cada paso. Pero el secreto de su supervivencia está por debajo, una capa de lana interior llamada kiviut, 8 veces más cálida que la lana de oveja, uno de los materiales aislantes más ligeros y eficientes de la naturaleza. Vea ahora lo que hace. Se detiene. Con un movimiento brusco y poderoso del cuello, usa sus cuernos curvos y macizos para raspar la capa de nieve endurecida. No solo está apartando la nieve, está excavando la vida. Con el hocico enterrado en el hielo, arranca raíces, musgo y líquenes congelados. Es una escena de persistencia bruta. Mientras mastica lentamente, el vapor de su respiración crea una nube alrededor de su cabeza, congelándose en los pelos de su hocico, transformándolo en un espíritu humeante de la tundra. Estos animales parecen tanques de guerra biológicos. Pueden pesar hasta 400 kilos y correr a 60 kilómetros por hora si es necesario. Pero su estrategia de defensa es única. A diferencia de los renos, que huyen del peligro, los bueyes almizcleros lo enfrentan.
El nombre buey almizclero deriva del olor fuerte y almizclado que los machos emiten durante la temporada de apareamiento para atraer a las hembras e intimidar a sus rivales. Cuando dos de estos titanes chocan en la disputa por el territorio, el sonido del impacto de sus cráneos resuena por los valles como un disparo de cañón. Una demostración de fuerza cruda en un ambiente donde solo los más fuertes tienen el derecho de pasar sus genes. Ver a un buey almizclero libre en la naturaleza groenlandesa es un privilegio raro. Es mirar a un animal que desafía la lógica de la fragilidad. Son los monarcas silenciosos de esta tierra, demostrando que, con la adaptación adecuada, la vida puede prosperar incluso en las condiciones más hostiles del planeta. Mientras levanta la cabeza y mira en nuestra dirección con esa mirada oscura e insondable, sentimos un respeto profundo, casi primitivo, por este guardián del norte. Si el buey almizclero es la fortaleza inamovible de la tundra, el reno es su espíritu inquieto y viajero. Mientras unos resisten quietos como rocas, los otros fluyen por el paisaje como el agua, en una migración perpetua que define el ritmo biológico del Ártico. En Groenlandia, especialmente en las vastas extensiones occidentales entre Kangerlussuaq y la costa, el reno, conocido localmente como tutu, no es solo un animal, es el latido mismo de la tierra. Para comprender a este animal, primero debemos mirar hacia el suelo. La tundra groenlandesa es un terreno traicionero. En verano, es un pantano esponjoso de musgo y charcos. En invierno, es una costra de hielo y nieve cortante. El reno conquista este reino a través de una ingeniería biológica sublime: sus pezuñas. Observe los pies de este animal mientras camina sobre la nieve profunda. No se hunden. Sus pezuñas son, en verdad, raquetas de nieve naturales, anchas y en forma de media luna, que distribuyen el peso perfectamente. Pero la verdadera magia ocurre con el cambio de estaciones. En verano, las almohadillas de los pies se vuelven esponjosas y suaves para asegurar la tracción en las rocas mojadas y en la tundra húmeda. Sin embargo, a medida que el frío aprieta y el suelo se endurece, la anatomía del animal se transforma. La piel se retrae y los bordes de las pezuñas se vuelven afilados como cuchillas de hielo, permitiéndoles cortar la superficie congelada para encontrar firmeza y, crucialmente, para excavar el alimento enterrado. Imagine ahora que está acostado en la ladera de una colina baja, camuflado entre las rocas grises y el líquen anaranjado. El viento sopla fuerte, pero, de repente, se oye un sonido peculiar. No es un aullido, ni un bramido. Es un clic seco y rítmico, similar al chasquido de dedos o a una suave lluvia de granizo. Mira hacia el valle y ve cientos de siluetas moviéndose al unísono. Es una manada en movimiento. Aquel sonido de clic proviene de los tendones de los tobillos de los renos, que crujen a cada paso. La ciencia sugiere que este mecanismo sirve para que los individuos se mantengan juntos en tormentas de nieve cegadoras, una forma de sonar biológico que les permite seguir al rebaño incluso cuando la visibilidad es nula. Se mueven con una urgencia elegante. Están en una misión continua en busca de pasto. A diferencia de otros cérvidos, aquí tanto los machos como las hembras poseen cuernos, coronas de hueso aterciopelado que se erigen contra el cielo pálido. Es una visión de grandeza salvaje, un río de cuerpos marrones y blancos fluyendo a través de un valle glacial, con el manto de hielo de Groenlandia brillando en el horizonte distante como un telón de fondo eterno.
Pero la adaptación del reno va mucho más allá de sus pies o de sus sonidos. Poseen superpoderes sensoriales que desafían nuestra comprensión. El Ártico es un mundo de extremos de luz, la oscuridad total del invierno y el brillo cegador del sol de medianoche. Para lidiar con esto, los ojos de los renos cambian de color. En verano, son dorados para reflejar la luz constante. En invierno, se vuelven de un azul profundo para captar el más mínimo rayo de claridad en la noche polar. Más impresionante aún es lo que logran ver. Son los únicos mamíferos conocidos capaces de ver luz ultravioleta. En un mundo donde todo es blanco, la nieve, el cielo, e incluso los depredadores como la liebre o el lobo ártico, la visión normal falla. Pero para el reno, el mundo es diferente. La orina de un depredador o el pelaje blanco de un lobo absorben la luz UV y, por lo tanto, aparecen como manchas negras y contrastantes en la nieve brillante. El líquen, su principal fuente de alimento, también brilla ante sus ojos, donde nosotros vemos solo un desierto blanco y vacío. El reno ve un mapa detallado de peligros y comida. Más impresionante aún es lo que logran ver. Son los únicos mamíferos conocidos capaces de ver luz ultravioleta. En un mundo donde todo es blanco, la nieve, el cielo e incluso los depredadores como la liebre o el lobo ártico, la visión normal falla. Pero para el reno el mundo es diferente. La orina de un depredador o el pelaje blanco de un lobo absorben la luz UV y, por lo tanto, aparecen como manchas negras y contrastantes en la nieve brillante. El líquen, su principal fuente de alimento, también brilla ante sus ojos. Donde nosotros vemos solo un desierto blanco y vacío, el reno ve un mapa detallado de peligros y comida. Acompañemos ahora un momento de tensión. La manada llega a la orilla de un fiordo o de un lago glacial. El agua es de un turquesa lechoso, lo suficientemente helada para matar a un hombre en minutos por hipotermia. Pero para el reno, el agua no es una barrera. Sin dudar, la hembra líder entra en la corriente. El cuerpo del reno es una maravilla de flotabilidad. Su pelaje está compuesto por miles de pelos huecos, llenos de aire, que funcionan como un chaleco salvavidas incorporado. No solo nadan, flotan alto en el agua, remando con fuerza sorprendente. Verlos cruzar un fiordo, con solo las cabezas y los cuernos visibles por encima de la línea de flotación, es ser testigo de la tenacidad de la vida. Al llegar a la otra orilla, se sacuden el agua en un rocío brillante y continúan la marcha, incansables. La vida de un reno es un ciclo constante de banquete y hambre. El verano en Groenlandia es corto y frenético. Durante estos meses de luz, comen casi sin parar, acumulando grasa. Los mosquitos y las moscas del verano son su mayor tormento, formando nubes tan densas que pueden llevar a las manadas a la locura, obligándolas a subir hacia los glaciares o hacia la cima de las montañas ventosas solo para encontrar alivio de los insectos. Pero es en invierno cuando comienza la verdadera batalla. La temperatura desciende a 40 grados bajo cero. El paisaje se vuelve hostil. Observe a un pequeño grupo en una ladera expuesta al viento. La nieve es dura como hormigón. Un reno baja la cabeza y comienza a cavar. No es un gesto aleatorio, es una operación de minería precisa. Siente el olor del líquen a través de medio metro de nieve. Con golpes poderosos, abre un cráter blanco para llegar al suelo marrón. A su lado, un ternero nacido la primavera pasada observa y aprende. Todavía es vulnerable. Un blanco fácil para los lobos que siguen a la manada como sombras hambrientas.
La madre se mantiene alerta, las orejas girando como radares independientes. En este silencio absoluto, la supervivencia depende de cada caloría gastada y de cada gramo de comida encontrado. Para el pueblo de Groenlandia, el reno es sagrado. Durante milenios, su carne garantizó la supervivencia de las comunidades durante los inviernos implacables, y su piel, increíblemente cálida y ligera, proporcionó el material para las ropas que hicieron posible la vida en el Ártico. Cazar un reno no es visto como un deporte, sino como una cosecha respetuosa, una transacción entre lo humano y la naturaleza donde nada se desperdicia. Sin embargo, el futuro trae nuevos desafíos. El cambio climático trae lluvias en invierno que se congelan sobre la nieve, creando una capa de hielo impenetrable que impide a los renos llegar al líquen. Es la llamada lluvia sobre la nieve, un fenómeno silencioso, pero mortal, que puede diezmar manadas enteras por hambre. Aún así, al verlos correr por las llanuras de Kangerlussuaq, con el sol bajo iluminando el vapor de su respiración y el polvo que levantan sus pezuñas, vemos la esencia misma de la resiliencia. El reno no lucha contra el Ártico. Él es el Ártico. Él es el viento que tomó forma. El espíritu nómada que nos recuerda que la vida, incluso en el fin del mundo, siempre encuentra un camino para seguir adelante. Si el buey almizclero es el tanque de guerra de la tundra y el reno es el nómada incansable, el zorro ártico es el fantasma. En las vastas llanuras blancas de Groenlandia, él es el maestro de la invisibilidad, una criatura que no solo habita la nieve, sino que parece estar hecha de la propia nieve. A menudo, la única prueba de su existencia son las pequeñas huellas dejadas en la superficie inmaculada, que el viento borra en minutos. Con el tamaño de un gato doméstico grande y pesando poco más de 3 a 4 kilos, este animal es, biológicamente hablando, un milagro de la termodinámica. ¿Cómo puede algo tan pequeño sobrevivir donde el mercurio desciende a 50 grados bajo cero? La respuesta está en su abrigo. El zorro ártico posee el pelaje más aislante de todo el reino animal. Es una armadura de seda blanca que retiene el calor corporal con tal eficiencia que ni siquiera comienza a temblar de frío hasta que la temperatura alcanza unos irreales 70 grados bajo cero. Sus orejas son cortas y redondeadas para evitar la pérdida de calor, y sus patas están cubiertas de un pelo denso, permitiéndole caminar sobre el hielo sin sentir nunca la quemadura del frío. Vamos a observar una escena clásica de supervivencia. Estamos en una meseta ventosa. El mundo es una sábana blanca sin fin. De repente, un montículo de nieve parece cobrar vida. Es un zorro solitario en busca de una comida. Se detiene abruptamente, se congela, su nariz negra y húmeda tiembla. Pero no es el olfato lo que está usando ahora. Es la audición. Bajo 1 metro de nieve compactada, existe un laberinto invisible de túneles cavados por lemmings. Pequeños roedores que son el pan nuestro de cada día del ecosistema ártico. El zorro inclina la cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha, triangulando la posición exacta de la presa únicamente por el sonido de sus minúsculos pasos en el subsuelo. Es un momento de tensión absoluta. El silencio es total. De repente, la acción explota. El zorro salta alto en el aire, en un arco parabólico perfecto. Es una coreografía elegante y letal. En el punto más alto del salto, se lanza de cabeza, perforando la costra de nieve como un misil blanco. El cuerpo desaparece, dejando solo su cola peluda afuera. Segundos después,
Emerge con la presa en la boca. Es una cacería que depende de precisión milimétrica, donde un error de cálculo de centímetros significa hambre. Pero el zorro no es solo un cazador, es el supremo oportunista. En pleno invierno, cuando los roedores escasean y la oscuridad es perpetua, su estrategia cambia. Él se convierte en la sombra del gigante. Muchos zorros se aventuran en el hielo marino, siguiendo las huellas del depredador supremo, el oso polar. Es una apuesta peligrosa. Sigue al oso a distancia, esperando que capture una foca. Después de que el gigante se alimenta de la grasa y deja el cadáver, el pequeño zorro se acerca a recoger los restos de carne congelada. Es una vida vivida en el filo de la navaja, dependiendo de las sobras de un asesino que podría matarlo con un solo zarpazo. Cuando llega el verano y la nieve se derrite, revelando la roca marrón y la vegetación rastrera, el zorro realiza su último truco de magia. Su pelaje blanco inmaculado se cae, dando paso a un abrigo marrón o grisáceo azulado. Una vez más, se funde perfectamente con el paisaje, desapareciendo entre las rocas y el líquen. Este pequeño animal es la prueba de que, en la naturaleza, el tamaño no importa. Su resistencia, su inteligencia y su capacidad para encontrar recursos en el vacío lo convierten en uno de los animales más fascinantes del planeta. Mientras se enrolla en una bola perfecta, cubriéndose la nariz con la cola peluda para dormir en medio de una tormenta de nieve, el zorro ártico nos recuerda que la vida es tenaz, ingeniosa y, sobre todo, hermosa. Fauna del Ártico, la ballena jorobada, las gigantes de la danza. Cuando el verano ártico finalmente rompe el dominio del hielo y el sol de medianoche baña a Groenlandia en una luz perpetua de oro y violeta, algo extraordinario ocurre en los fiordos. El silencio mineral, habitado solo por el crujir de los glaciares, es roto de repente por un sonido profundo, húmedo y poderoso, el sonido de la respiración de la tierra. Son las ballenas jorobadas que regresan. La presencia de estos leviatanes en estas aguas es el capítulo final de una de las migraciones más largas y arduas del reino animal. Han viajado miles de kilómetros, subiendo desde las aguas tropicales y turquesas del Caribe, donde nacieron y se aparearon, hasta las aguas grises y gélidas del Ártico. No vienen a jugar, aunque parezca que lo hacen. Vienen con una misión vital: alimentarse. Y Groenlandia les ofrece el mayor banquete del mundo. Imagínese en un pequeño barco navegando en la salida del fiordo de Ilulissat o en la bahía de Nuuk. La escala a su alrededor ya es humillante. Montañas de hielo flotantes, algunas con la altura de edificios de 20 pisos, lo rodean por todos lados. El agua es un espejo negro y aceitoso. De repente, a 100 metros de distancia, una columna de vapor explota en la superficie, subiendo 3, 4 metros en el aire. El sonido llega segundos después. Un pf explosivo que resuena en las paredes de hielo. Un dorso oscuro, brillante y curvado emerge, seguido por una aleta dorsal pequeña. Y entonces, en un movimiento lento y casi perezoso, la cola se levanta. Es una escultura perfecta, ancha y poderosa, con patrones blancos y negros en la parte inferior que funcionan como una huella digital. No hay dos colas iguales en el mundo. El agua escurre por las puntas de la aleta caudal como una cascada en miniatura. Y el gigante se sumerge suavemente hacia las profundidades, dejando en la superficie solo un círculo de calma. Una huella de agua lisa donde el monstruo estuvo segundos antes.
La jorobada es una de las criaturas más carismáticas del océano. Con unos 15 metros de longitud y un peso de hasta 30 toneladas, es una maravilla de la ingeniería biológica. Su nombre científico significa Grandes Alas de Nueva Inglaterra, una referencia a sus aletas pectorales desproporcionadamente largas. Estas alas, que pueden medir hasta 5 metros, son blancas y brillantes debajo del agua, otorgándole a la jorobada una maniobrabilidad sorprendente para un animal de su porte. Le permiten girar, rotar y frenar con la gracia de una bailarina, algo esencial en los pasillos estrechos y llenos de hielo de los fiordos groenlandeses. Pero lo que buscan aquí es el krill y pequeños peces como el capelán. Gracias a las 24 horas de luz solar, las aguas de Groenlandia sufren una explosión de fitoplancton, que a su vez alimentan nubes colosales de pequeños crustáceos y peces. Para la jorobada, que ha ayunado durante meses en las aguas cálidas del sur, este es un buffet ilimitado. Sin embargo, la jorobada es famosa no solo por cómo come, sino por cómo juega. Ninguna otra ballena es tan acrobática. Sin previo aviso, 30 toneladas de carne y hueso deciden desafiar la gravedad. La ballena gana velocidad en las profundidades y se lanza hacia el cielo. El cuerpo entero sale del agua, la cabeza cubierta de tubérculos, pequeñas protuberancias sensoriales que parecen verrugas, las largas aletas pectorales, la barriga blanca. Por un segundo imposible, la ballena vuela. Parece estar suspendida en el aire, contra el telón de fondo blanco y azul de los icebergs. Entonces, la gravedad gana. El cuerpo cae con un estruendo monumental, enviando tsunamis de rocío en todas las direcciones. El sonido del impacto puede escucharse a kilómetros de distancia. ¿Por qué hacen esto? La ciencia lo debate. ¿Será para quitarse parásitos de la piel? ¿Será una forma de comunicación a larga distancia, usando el sonido del impacto como un tambor en el agua? ¿O será, como muchos biólogos comienzan a admitir, una simple expresión de alegría y vitalidad? Ver a una jorobada saltar en la bahía de Disco, con el sol de medianoche brillando en las gotas de agua que escurren de su cuerpo, es presenciar la libertad en su forma más pura. En Groenlandia, la relación con estos animales es profunda. Antiguamente, su presencia significaba la supervivencia para las comunidades inuit. Hoy traen una nueva forma de sustento: el ecoturismo. Hay una intimidad única al observar ballenas aquí. A diferencia de otros lugares en el mundo, donde los barcos deben mantenerse a distancia en mar abierto, en Groenlandia las ballenas a menudo nadan cerca de la costa y dentro de los puertos, curiosas. Muchas veces, un kayakista solitario puede verse acompañado por una de estas gigantes. El ojo de la ballena, oscuro y del tamaño de un balón de balonmano, emerge del agua para inspeccionar al humano. Hay una inteligencia palpable en esa mirada, una conciencia antigua que nos examina sin miedo, solo con curiosidad. Es un momento de conexión entre dos especies inteligentes, separadas por millones de años de evolución, pero unidas en ese instante fugaz entre el hielo y el mar. Cuando llega septiembre y la luz comienza a disminuir, las jorobadas sienten el llamado del sur. El hielo comienza a cerrar los fiordos. Una a una, giran sus colas hacia el norte e inician el largo viaje de regreso a las aguas tropicales. En las vastas extensiones de banquisa que flotan a la deriva en el Atlántico Norte y en el mar de Groenlandia, encontramos el rostro más icónico y enternecedor del Ártico, con ojos grandes, negros y húmedos,
que parecen pozos de oscuridad líquida diseñados para absorber la mínima luz. La foca arpa nos mira con una expresión de inocencia perpetua, pero no se deje engañar por la dulzura de su mirada. Esta es una criatura forjada para resistir. En las primeras semanas de vida, las crías son conocidas como whitecoats. Son bolas de pelo blanco inmaculado, suave y denso, que las hace invisibles en la nieve contra la amenaza de los osos polares. En esta etapa, son totalmente dependientes del hielo. La madre, en un acto de dedicación frenética, las amamanta con una leche que es 48% grasa, permitiendo que el bebé gane más de 2 kilos por día. Es una carrera biológica contra el tiempo, crecer rápido antes de que el hielo se rompa o se derrita. A medida que maduran, la transformación ocurre. El pelo blanco de camuflaje se cae, revelando un cuerpo plateado y aerodinámico. Es en la edad adulta cuando ganan su nombre. Una mancha negra y distintiva se forma en la espalda, curvándose como una lira o una arpa antigua. Si en el hielo parecen torpes, arrastrándose con esfuerzo, debajo del agua se convierten en bailarinas. La foca arpa es un torpedo biológico, capaz de sumergirse a cientos de metros de profundidad y aguantar la respiración por 15 minutos, cazando peces y crustáceos con una agilidad que desafía a la vista. Pasan la mayor parte de la vida en el agua. Viajeras incansables que usan el hielo solo como cuna y refugio temporal. Ver a una colonia de estas focas descansando sobre un iceberg, con los cuerpos plateados brillando bajo el sol frío, es presenciar la armonía perfecta entre la vida animal y el estado sólido del agua. Son las centinelas ruidosas y sociables de la frontera helada. Al observar el conjunto de estas criaturas, desde la inmensidad de las ballenas hasta la astucia de los zorros, comprendemos una verdad fundamental sobre Groenlandia. Este lugar no es un desierto estéril, congelado en el tiempo. Es un laboratorio de evolución extrema, donde la vida no solo persiste, sino que triunfa contra todas las probabilidades. Cada uno de estos animales representa una pieza vital en un rompecabezas de resistencia. En las llanuras barridas por el viento, el buey almizclero permanece como el ancla del pasado, un bastión inamovible que nos enseña que, a veces, la mejor estrategia es resistir y mantener el terreno, protegiendo el núcleo familiar con una muralla de fuerza bruta. A su lado, el reno ofrece la lección opuesta, la de que la vida es movimiento. Él es el espíritu nómada que fluye por la tundra, con ojos capaces de ver lo invisible y pezuñas que conocen cada secreto de la nieve, recordándonos que la adaptación requiere una búsqueda constante. En las sombras de estos gigantes, el pequeño zorro ártico prueba que la fuerza no se mide en tamaño, sino en ingenio, fantasma de la tundra. Él es el maestro de la oportunidad, transformando la escasez en abundancia y el frío mortal en una manta segura. Pero la narrativa de la vida se extiende más allá de la costa rocosa. En el reino del hielo flotante, la foca arpa personifica la inocencia y la dependencia directa del ambiente. Su ciclo de vida, intrínsecamente ligado a la solidez de la banquisa, es un recordatorio visual de la fragilidad de este ecosistema. Sin el hielo, no hay cuna para la vida. Y, finalmente, las ballenas jorobadas traen la conexión con el mundo exterior. Ellas son las embajadoras de los océanos, que viajan miles de kilómetros para danzar en estos fiordos, rompiendo el silencio polar con el estruendo de su alegría y transformando las aguas gélidas en un banquete de vida.
Estos animales no son solo vecinos, están entrelazados por una red invisible de supervivencia. El depredador, la presa, el gigante y el minúsculo. Todos comparten el mismo aire enrarecido y beben de la misma agua ancestral. Ellos no luchan contra Groenlandia. Ellos son Groenlandia. Ellos son la expresión biológica del Ártico, la prueba viva de que, incluso en el fin del mundo, donde la noche dura meses y el frío rompe piedras, el corazón de la naturaleza sigue latiendo, fuerte, salvaje e indomable. Nuestro viaje por la cima del mundo se acerca a su fin, pero el eco de esta tierra permanecerá grabado en la memoria. A lo largo de estos minutos, viajamos mucho más allá de un simple punto en el mapa. Recorrimos la columna vertebral de un gigante dormido. Groenlandia se reveló no como un desierto blanco y monótono, sino como un universo complejo, donde el color, la vida y la historia libran una batalla constante contra el olvido del hielo. Empezamos por mirar al gigante del Ártico, comprendiendo que esta isla es, en verdad, el termómetro de nuestro planeta. Vimos que bajo el casquete polar, que aplasta continentes y guarda secretos atmosféricos de milenios, existe una tierra que respira. Fuimos testigos de la fuerza bruta de una geografía que no pide permiso para existir, moldeando todo a su alrededor. Desde las corrientes oceánicas globales hasta el destino de las ciudades costeras a miles de kilómetros de aquí. Descubrimos el corazón humano que late en el frío. En Nuuk vimos la prueba de la resiliencia moderna, donde la arquitectura de vanguardia y las luces de la ciudad desafían la oscuridad polar, creando una metrópolis vibrante al borde de lo inhabitable. En Sisimiut sentimos la transición hacia lo salvaje, escuchando el aullido de los perros de trineo que nos recuerdan que, en estas latitudes, la asociación entre el hombre y el animal no es una elección, sino la base de la supervivencia. Vimos a un pueblo que no solo soporta el frío, sino que florece en él, pintando sus casas de colores vivos como un acto de rebelión alegre contra el gris del invierno. Navegamos por los pueblos de cuento de hadas, lugares que desafían nuestra percepción de la realidad. Fuimos aturdidos por el estruendo del fiordo de Ilulissat, donde catedrales de hielo nacen y mueren en una danza eterna, recordándonos nuestra pequeñez ante el Sermeck-Kujalleq. Encontramos el silencio absoluto en Ilimanak, un lujo raro en un mundo ruidoso. Pisamos las arenas negras volcánicas de la isla de Disco en Qeqertarsuaq, donde el fuego del pasado geológico dejó su marca en las columnas de basalto y en las montañas rojas, creando contrastes visuales que parecen pertenecer a otro planeta. Y soñamos despiertos bajo la sombra de la montaña en forma de corazón de Ummanak, deslizándonos sobre el mar congelado en un escenario que al propio Disney le costaría inventar. Y, claro, miramos a los ojos a la vida salvaje. Encontramos la tenacidad blindada del buey almizclero, la fortaleza peluda que vio pasar la era de hielo y se quedó para contar la historia. Acompañamos la marcha incansable de los renos, los nómadas del viento que mapean la tundra con sus pezuñas. Admiramos la astucia invisible del zorro ártico, el fantasma que prospera en la escasez. Sonreímos con la inocencia de la foca arpa, la centinela del hielo flotante, y fuimos humillados por la majestad de las ballenas jorobadas, cuyos saltos y cantos en los fiordos transforman el agua gélida en un escenario de celebración de la vida. Groenlandia es, al fin y al cabo, un espejo. Ella refleja la belleza más pura que la tierra puede ofrecer.
Una belleza cruda, peligrosa y sin filtros, pero refleja también nuestra fragilidad. Lo que pasa aquí no se queda aquí. El derretimiento de sus glaciares, el cambio en las rutas de sus ballenas y el calentamiento de su tundra son advertencias escritas en el lenguaje de la naturaleza. Visitar Groenlandia, ya sea físicamente o a través de esta narrativa, es aceptar una invitación a la humildad. Es entender que no somos los dueños de este planeta, solo sus huéspedes temporales. Esta tierra nos enseña que la belleza puede ser dura, que el silencio puede ser ensordecedor y que el frío, lejos de estar vacío, está lleno de vida. Que la imagen de los icebergs dorados por el sol de medianoche y el recuerdo de las casas coloridas agarradas a la roca sirvan de inspiración. Que podamos mirar este mundo hermoso y mundo oculto no solo como un destino turístico, sino como un santuario que necesita ser protegido. Groenlandia es la joya de la corona del norte, y mientras brille blanca y fría, habrá esperanza y equilibrio para el resto de nuestro mundo azul. ¿Y usted? ¿Qué sintió al viajar con nosotros por estos paisajes surreales? ¿Cuál de estos lugares tocó más su imaginación? ¿Sería la grandiosidad aterradora de los icebergs de Ilulissat? ¿La rareza volcánica de las playas negras de Disco? ¿O tal vez la idea de correr en un trineo de perros bajo la montaña de Corazón en Uummannaq? Escriba aquí en los comentarios, yo iría a... y cuéntenos cuál sería su primera parada en esta aventura polar. Nosotros leemos todos los comentarios y nos encanta saber hacia dónde viaja su mente. Si este video logró, aunque sea por un momento, transportarlo fuera de su rutina y mostrarle una nueva faceta de nuestro planeta increíble, entonces nuestra misión fue cumplida. Pero el viaje no termina aquí. El mundo está lleno de secretos esperando ser revelados y nosotros apenas estamos comenzando a raspar la superficie. Para no perderse la próxima expedición visual, asegúrese de estar suscrito al canal. Active la campanita de notificaciones. Es un pequeño clic para usted, pero es lo que nos permite continuar produciendo estos documentales y llevar el mundo hasta su pantalla. Deje su me gusta si aprendió algo nuevo hoy o si simplemente se dejó maravillar por la belleza de Groenlandia. Comparta este video con ese amigo que necesita un poco de frío y belleza en su vida hoy. Gracias por cedernos su tiempo y su atención. La naturaleza es la mayor artista de todas, y nosotros somos solo sus admiradores. Sigan explorando, sigan curiosos. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta el próximo video.